El punto Doctora central Lina, es concientizarlo sobre la importancia de la represión nutricional. Pero ¿es tan solo la represión nutricional lo importante en el preoperatorio? Voy a demostrarles que no. Eh, es muy importante, ¿me escuchan adecuadamente? sí, doctora Lina, Es aquí muy estamos. importante enfatizar que los grandes líderes como el doctor José Félix Patiño siguen vivos. ¿Y cómo siguen vivos? A través de nosotros, a través de nuestras acciones, de lo que ellos nos enseñaron con tanta humildad, con tanto pasión por lo que hacían. No tengo ningún conflicto de interés que no sean los beneficios para mis pacientes, que es lo más importante en el profesionalismo que nos enseñó el doctor José Félix Patiño. Quisiera pasar con esta frase del poeta alemán más reconocido en el mundo, y fíjense ustedes, estamos hablando 2 siglos atrás. Si ustedes tratan a un individuo como él está, él permanecerá así. Pero si ustedes lo tratan como si fuera lo que debería y pudiera ser, él se convertirá a lo que debería y pudiera ser. Recuerden la palabra poeta, porque finalmente Mauricio nos dejó la puerta abierta para lo que quiero presentarles eh, a continuación. Efectos, todo el mundo sabemos los efectos del ayuno prolongado sin enfermedad. Y el experimento Minnesota nos demostró en 1944 cómo se quería analizar el efecto del ayuno para beneficio de los judíos que estaban presos en Alemania y en otras partes. Y ustedes pueden observar qué pasó con estos individuos que estaban sanos. ¿Qué se buscaba? Pues se buscaba sin duda ver esos efectos y ver cómo podría realimentarse estos pacientes. Ahora conocemos perfectamente bien el síndrome de la realimentación. Pero infortunadamente seguimos teniendo evidencias en los 90s, en Irlanda, cuando ven ustedes los problemas en un país entre simplemente 2 ideologías, lo que 30 individuos llegaron a ponerse en huelga de hambre, a los 70 días, 10 estaban muertos. Quiere decir que no estamos preparados para el ayuno prolongado. Charles Woodward escribió este artículo en 1974, hace casi 50 años. ¿El esqueleto está en el closet del hospital? O me pregunto si en el siglo XXI sigue estando en la cama del paciente. Pero ahora tenemos dos problemas, porque tenemos el paciente con malnutrición severa y también tenemos al paciente malnutrido, pero con obesidad severa. Por lo tanto, hay que pensar en qué ha cambiado realmente el universo de nuestros pacientes, el contexto de nuestros pacientes. Quiero insistir en que lo que ocupamos hacer todos los profesionales de la salud es seguir un plan para un cambio cultural que tenga orden, que le demos valor a la atención nutricional, que innovemos y que obviamente, como se ha insistido en la Declaración de Cartagena, defendamos los derechos de los pacientes. Hace algunos años, la doctora Isabel Correia, cirujana, insistía que el problema fundamental está en nuestra falta de conciencia nutricional, especialmente de los médicos. Por lo tanto, es el dedo en la llaga y es obvio que tenemos muy poca conciencia de lo que nos sucede diariamente en nuestra vida cotidiana y ahí es donde hay que poner la atención. ¿Qué es lo que hay que detectar? Finalmente, el riesgo de un paciente, especialmente quirúrgico. Y hay que reconocer nuestra conciencia situacional del problema. Y es donde tenemos que tomar decisiones claves, tomando en cuenta lo que tenemos de evidencia, pero lo que tenemos también de creatividad, de intuición para reconocer un problema. El Colegio Americano de Cirujanos reconoce que el daño nutricional es la causa líder de complicaciones y muerte de los pacientes quirúrgicos y que muchos de ellos se pudiese disminuir el riesgo si los nutrimos con suplementos antes de la cirugía. Por lo tanto, es fundamental detectar el riesgo nutricional. Pero ¿qué hay de evidencias al respecto en nutrición preoperatoria, en rehabilitación preparatoria? Nada. Y si nosotros analizásemos metaanálisis al respecto en esta industria que tenemos, como también lo Isabel Correia lo describe en un editorial, es obvio que podríamos decir que muchos metaanálisis finalmente tienen conclusiones que no llevan
beneficio realmente a la práctica. Y como ella lo menciona, pues podríamos tener metaanálisis que concluyen que los pacientes desnutridos deben ser trasladados a la luna para mejorar sus resultados. Yo creo que el lugar de la luna es el lugar correcto, por el equipo correcto, que haga lo correcto. Y ahí es donde empieza realmente pues el balance entre la evidencia, pero no perder el sentido común. Lo que hemos aprendido a través de muchos años para progresivamente ser mejores nosotros profesionales y darle lo mejor a nuestros pacientes. Y ahí entra la cultura de seguridad. La cultura de seguridad que aparece básicamente también al inicio de este siglo, donde tomando los principios de la aviación se insiste que hay que verificar cualquier avión antes de volar. Hay que verificar en los pacientes con cultura de seguridad. Y esa cultura de seguridad que implica una palabra clave, una herramienta clave, una competencia clave que se llama colaboración, que es lo que no sabemos hacer muchas veces en medicina. Y eso podemos detectar el riesgo, pero si no lleva una acción, de nada sirve. Y esto ustedes pueden ver ejemplos del porcentaje de pacientes con medición de peso al ingreso y obviamente también los pacientes desnutridos, pero detectados, pero no corregidos. Por lo tanto, el problema es actitud, cultura. Y seguimos dañando a los pacientes con este estudio que nos demuestra cómo siguen teniendo déficit de calorías y déficit de proteínas, a pesar de todos los avances que tenemos. Eso es simplemente falta de colaboración, que estén en el equipo correcto. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar? Pues tenemos evidencias científicas, pero necesitamos cambiar nosotros. Eso es clave. Me baso también en la evidencia, obviamente, y tomo esta guía clínica de ESPEN, recientemente publicada. ¿Y qué nos habla? Pues habla de que, como dice la Declaración de Cartagena, hay que detectar, hay que evaluar, hay que cubrir las necesidades y hay que monitorizar al paciente. Pero ¿qué nos dice esta guía? Pues nos dice que efectivamente el paciente, la pérdida de peso en un momento dado es un punto central y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. La pregunta es si estamos dando la nutrición adecuada, ¿la estamos administrando con seguridad? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y nos dicen que podemos mejorar a los pacientes preoperatoriamente con nutrición oral, con suplementos en un momento dado, y se habla muy poco de que la nutrición parenteral también es un método muy efectivo para ello. Y ellos también insisten en el ejercicio, por eso quisiera insistir que la rehabilitación nutricional no es solamente nutrición, es también el ejercicio. Y es también clave en un momento dado estimular al paciente en el hospital y en su domicilio, en el preoperatorio, para poder evaluar que este paciente llegue en las mejores condiciones nutricionales, físicas y mentales. Interesantemente, como lo dijo Mauricio, pues todas las guías hablan sobre ERAS, pero ERAS es un programa de recuperación para después de la cirugía. ¿Por qué no anticiparse? ¿Por qué no ir antes? Que es mucho más importante. Y ustedes pueden ver todo el proceso que ya mencionó Mauricio, pero que es para el preoperatorio inmediato, un día antes, y el posoperatorio inmediato. ¿Qué dice el Colegio Americano de Cirujanos acerca de su programa fuerte para cirugía? La prehabilitación mental, física y nutricional. ¿Pero qué nos dice la evidencia? Que la prehabilitación, bueno, pueden encontrar evidencia a favor, en contra y también con muchas interrogantes. Sí, se sigue investigando, pero recuerden, cada paciente es diferente y los contextos también son diferentes, que es lo que debemos de considerar en cuenta. Por lo tanto, hay que leer la evidencia, pero también hay que ser crítico con la evidencia. Y, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay de todo en la prehabilitación. Entonces, ¿qué decisión tomar? Tu sentido común, tu paciente, hacer el traje a la medida de tu paciente, donde tú estés. ¿Qué es lo que hay que enfatizar? Michael Porter ha insistido, y es lo que hemos seguido en nuestra unidad de falla intestinal, su teoría del valor. Y el valor es el resultado en salud alcanzado por cada peso invertido. Y requerimos mejorar el resultado por unidad de costo
especialmente en Latinoamérica. Recuerden que los países anglosajones gastan el 7% del Producto Interno Bruto y Estados Unidos gasta alrededor del 18%. En México no gastamos más del 3%. Por lo tanto, el objetivo es darle valor al paciente, midiendo resultados, midiendo costos, pero esto solo puede lograrse a través de un equipo integrado. Sabemos por estudios del valor lo que ya ocasiona la malnutrición, la desnutrición asociada con la enfermedad. Pero esto es clave, otra vez, el poeta. Y ahorita lo mencionó Mauricio de la Universidad de Duke, que habla de un proceso, un mapa a seguir para transformar realmente y optimizar la atención preoperatoria. Por eso recuerden el poeta alemán, recuerden el poeta en un momento dado de la Universidad de Duke, donde no es solamente lo nutricional. Vean ustedes todos los factores que en un momento dado puede tener riesgo para un paciente. Por eso insisto que no es nomás la nutrición. Hay muchas cosas alrededor de la nutrición y especialmente también la parte emocional. Sin duda que la nutrición es el punto fundamental en este proceso de poeta en la Universidad de Duke, pero lo importante es la colaboración y actuar antes de que operemos al paciente. Y si detectamos el riesgo antes y lo podemos hacer, nutrirlo en este caso que está obstruido su píloro, nutrirlo por la vena, mejorar al paciente, colocar el acceso postoperatorio y seguir en su domicilio, eso es lo que realmente es un proceso completo de atención. Sin duda que tenemos siempre barreras y esas barreras siempre en Latinoamérica hablamos del dinero y creo que hemos equivocado el camino. Debemos de demostrar que con nuestra acción podemos ahorrar dinero. ¿Cómo? Ya lo dije, con un equipo primero, pero si no, ustedes especialmente en la Fundación Santa Fe, pues han construido muchas cosas y es lo que pueden ser como modelo para el resto de su país o nosotros aquí en México. Termino finalmente con un punto que resalta el Colegio Americano de Cirujanos. También podemos aprender y debemos de aprender contando historias. Es un medio clave para elevar la conciencia. Y les presento a ustedes este caso que llegó a la unidad de fe intestinal 15 meses después de múltiples operaciones, un paciente en pésimas condiciones que se decía que era una enfermedad diverticular. En realidad, ustedes pueden observar que el paciente tiene desde la fosa ilíaca izquierda una gran tumoración. Tenía un cáncer este paciente y teníamos que operarlo, porque esto es el resultado de una prehabilitación. Y este es el paciente en un momento dado que tenía un sangrado tubo digestivo por el tumor, una supuesta fístula manejada inadecuadamente. Esta es parte de la resección masiva de intestino que le hicimos y obviamente en otros pacientes que estaba tomada la pared, solamente cerramos con la piel. Estos pacientes, ustedes pueden observarlo. ¿Y qué pasó con este paciente? Pues este paciente nos atuvimos a nuestra experiencia de nuestro manual de práctica clínica en abdomen hostil. Y a los 8 días presentó drenaje por herida quirúrgica, sin duda de características fecaloides. También tenemos una estandarización para manejar a estos pacientes, pero el punto clave se llama criterio. Es obvio que evaluamos a este paciente con una tomografía, como lo exige la evidencia, y ustedes pueden apreciar en la tomografía cómo se evidencia la fuga de ese contraste, pero no tiene una peritonitis generalizada. Y esto es importante, estar en colaboración con todo el equipo para tomar decisiones. ¿Qué dice el reporte de radiología? El reporte de radiología dice que es una dehiscencia del entero recto anastomosis con fuga de alto gasto de material de contraste, comunicado con la cavidad abdominal, con comunicación atmosférica a través de la herida. Y obviamente cualquier cirujano reoperaría a este paciente. Pero cuando hay criterio, cuando hay colaboración y opiniones, nos preguntamos, ¿por qué no confiar en el resultado de la nutrición parenteral? 8 días de posoperatorio, no tiene datos de sepsis, el contenido drena espontáneamente a la piel, el paciente tiene tránsito intestinal por el ano, y esto es lo que observábamos. ¿Y qué hay que hacer con este paciente? Absolutamente nada. Confiar en la nutrición, en este caso intravenosa, la prehabilitación que se hizo desde antes y la respuesta de este paciente. Sin duda que este paciente también quedó con un intestino corto porque tenía unas fístulas del tumor entre el intestino delgado y el colon.
Y esto es el paciente, el resultado a los 23 días. Y esto es lo que también mide el valor, la opinión del paciente. Y vean ustedes en la satisfacción del paciente, que es clave, como dice en un momento dado, me dieron todo para estar al 100 para la cirugía. No es nomás la nutrición, es realmente todo el proceso que mencionó y que en un momento dado lo hace la Universidad de Duke con Poeta, con el poeta. Este es el paciente continuando con nutrición domiciliaria y este es el paciente a 6 meses de la cirugía. Por lo tanto, sí podemos hacerlo, siempre y cuando realmente midamos el resultado, midamos los costos para lograr un resultado, la teoría del valor. Esto es clave, como lo dice la doctora Vanderberg. Uno debe aprender siempre de los datos. Los datos siempre son correctos y es fundamental que esto lo llevemos a la práctica clínica. También el Colegio Americano de Cirujanos nos habla que los datos es la más poderosa herramienta que tenemos para transformar nuestros sistemas de salud. ¿Qué hay que hacer? Bases de datos. Hace muchos años se describió, sin duda, nuestros derechos humanos. Es obvio que seguimos trabajando en sistemas de salud que operan con maleficencia y ahí es donde hay que poner el dedo en la llaga. Y nuestra declaración de Cartagena enfatiza en el enfoque interdisciplinario del cuidado nutricional. Poeta, finalmente, de acuerdo a la Universidad de Duke, es la traducción del equipo interdisciplinario que actúa en el perioperatorio del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues organizaciones como las de ustedes de alta confiabilidad. Detecten la pista, las pequeñas fallas antes de que se hagan grandes. Resístete a las simplificaciones. Crea conciencia en tu equipo. Esos son los 3 principios claves para evitar o disminuir el riesgo de que nuestro paciente tenga una falla en el postoperatorio. Pero si el paciente ya tiene un problema, sin duda que hay que seguir otros 2 principios. Compromiso con la resiliencia. Conócete a ti mismo y pregúntate si tienes la infraestructura correcta para atender a este paciente. Y busca al experto. Siempre estará el experto ahora con toda la tecnología disponible para poder apoyarte en la toma de decisiones. La pregunta de Burger World. ¿El esqueleto sigue en el closet del hospital? Sigue en la cama del paciente en el siglo XXI. Es necesario un cambio cultural basado en una actuación preventiva, en anticiparse al problema del paciente para lograr el mejor resultado posible con el menor costo posible. Muchas gracias por su atención.